Hola, hola. Buenas, le doy la Ah, bienvenida a Enrique Villanueva a este espacio de conciencia elevada desde Argentina para toda Latinoamérica. Te doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras? muy bien, Lorena, gracias por la invitación. Contento de Qué acompañarte. gusto, qué gusto verte. Él es especialista, experimentado, experto, voy a decir, porque la palabra experto a mí me resuena por experiencia, claramente, y mucha experiencia tienes en PNL, en coach, en sanación emocional. Y en tu área de escritor también, que eso me interesó muchísimo, cómo has depositado toda esa experiencia que fuiste recaudando y fuiste sumando, primero para hacer lo propio y luego para empezar a comunicarlo. Y es realmente un gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio. Bien, y eres bienvenido. Gracias, gracias. Contentísimo de poder estar aquí y bueno, listo, dispuesto para comentarles, responder y compartir todo lo que ustedes quieran. Eres decía, ¿no? Un gran experto porque la experiencia te ha llevado en distintas áreas a conformar esto que incluso has creado un método propio, Ujú. ¿bien? Un método donde has reunido todas esas experiencias, pero bueno, claramente hay una versión anterior de Enrique Villanueva, antes de convertirse en quien eres. Has estado también interesado en la medicina, carrera que luego has dejado por allí, un poco por esas creencias, esos mandatos familiares también, tal vez, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro. En la etapa de la adolescencia, creo que como cualquier otro muchacho, me encontraba un poco perdido en relación a la vocación. Entonces, no Mm. como que la tuve clara desde el inicio y tú vas a hacer esto, lo otro, para nada. De hecho, mi padre era doctor, médico, cirujano, con varias especialidades, y él me había bautizado con su nombre para que yo heredara toda su práctica profesional, porque incluso me había bautizado con su nombre para que yo pues siguiera la pauta de lo que él había hecho. Y Wow. claro, uno crece con, como bien dices, el mandato familiar, ¿no? Y el tratar de seguir la pauta del clan, pero eventualmente te das cuenta de que no es así, de que no va por allí. No es que no me gustase la medicina, es solamente que no me apasionaba y no estaba dispuesto a ejercitarme en algo donde no me sintiera realmente movido. Yo sentía que habían otras cosas, que tenía que explorar algo más. Entonces, claro, crecí con la idea de que voy a ser un médico, voy a ser un médico, pero cuando llegó el momento y ya ingresé a la Facultad de Medicina y estuve un año en la escuela, me di cuenta de que no era lo mío. Entonces dije, tengo que hacer algo más, ¿no? Tengo que explorar por otras áreas. No es fácil dar un salto como ese. Es un golpe para la familia, pero también es un salto al vacío, ¿no? Porque todo esto lo Sin tenías duda. seguro, ya te tenían el nido listo y todo lo que va a pasar contigo, pero ahora tú decides irte en la dirección de lo desconocido. Y bueno, es muy duro, pero es absolutamente necesario, digo yo, en la ruta de autoconocerse. Y relativamente había sido en una edad temprana, porque quizás muchos, hasta inclusive muchas de las personas que se conectan y digan, bueno, yo he terminado toda la carrera así, bajo una pauta o una creencia, y he pasado mucho tiempo, muchos años dedicado, hasta que finalmente pude liberarme, entre comillas, ¿no? Pero digo, lo tuyo fue realmente bastante temprano. Sí, sí, uno termina la escuela secundaria en Perú a los 16 años y de ahí en adelante es tratar de hacer lo posible por ingresar a la universidad, porque en Perú no sé cómo será en Argentina, pero hay exámenes de admisión y los exámenes son muy rigurosos. Entonces, por ejemplo, te doy una idea, para la Facultad de Medicina, de pronto habían 50.000 postulantes para 50 vacantes. Ah, Entonces, estamos hablando de una competencia feroz y la mayoría de los muchachos no ingresan saliendo de la escuela secundaria, o sea, tienen que postular por varios años, muchos se quedan en el camino, no llegan a acceder a la educación claro. superior. Entonces, para mí era también un cargo de conciencia pensar que le estaba quitando la posición a alguien que de verdad tenía la vocación de la medicina y yo estaba ocupando su sitio. Entonces, había que pensarlo por todos los ángulos posibles, ¿no? Eventualmente, yo ni siquiera estaba seguro de qué cosa podía seguir. Lo que más me llamó la atención fue el tema de las ciencias sociales, puesto que ya había conocido las ciencias naturales y hasta me había dado el trabajo de ingresar a una universidad que se dirigía a esto, dije, bueno, vamos a explorar por otra área. Y encontré la currícula de estudios de la Universidad de Lima, que en la Facultad de Ciencias de las Comunicaciones
cubría psicología, sociología, antropología, filosofía, todas las cosas que yo desconocía por completo. Entonces me Claro. lancé de lleno. Dije, necesito esa otra parte para entrar en equilibrio, entrar en un balance. Y estudié por varios años. Justo antes de graduarme de la Universidad de Lima, decidí abandonar. O sea, no ha sido una ruta sencilla, no ha sido una cosa, flores Wow. y pétalos, sino decidí que no era lo mío. Yo había estudiado en realidad por el llamado del conocimiento, de la parte de ciencias sociales, pero no me sentía como para ir por la ruta de un periodista o trabajar en los medios. No era eso tampoco. Pero sí de comunicar, tal vez, sí de esto de ser puente o de comunicar, ¿no? Definitivamente todo me sirvió. Ese año de medicina me Claro, sirvió muchísimo. Esos tres claro. años y medio en comunicaciones obviamente saturaron mi mente con ideas e información que yo necesitaba. De hecho, yo digo que estudié un poco más de lo que es la carrera, porque llegué hasta estudiar lo que es historia de las religiones. Yo salía de mis clases y me metía a la biblioteca, que eran 4 pisos, y mi piso favorito era el segundo, ¿no? Donde era humanidades y todo eso. Entonces empecé a estudiar a Mircea Eliade, a René Guénon, empecé a tratar de nutrirme de toda la información que había ahí. Y claro, era un auténtico interés por el estudio, no necesariamente por un título profesional, por lo menos no en esa época. Claro. Claro. Acá decimos, tenías hambre, hambre de saber, de sabiduría, de incorporar información, pero que para ti sea también que te colmara o esas ansias que tenías tú de descubrir mucho más. Claramente todas esas herramientas han sido beneficiosas para lo que te has convertido, incluso para ser un autor de 5 libros ya, ¿verdad? 5 títulos. Sí, creo que sí. Uno compartido Cinco con otros títulos. autores. Ajá. Sí, sí, también en coautoría. Y dime, ¿y cómo fue ese súbito despertar tuyo personal espiritual? Bueno, yo digo que hay algunos momentos importantes, pero quizás el que más destaco y que mencioné en uno de los libros ocurrió a los 20 años, justamente en un momento de crisis donde sentía que la ruta espiritual me había conducido a una especie de callejón sin salida. O sea, empecé temprano a interesarme por los temas espirituales. Y yo digo Sí. que entré seriamente a los 12 años. Y entonces Ah, empecé a leer y estudiar mucho, a practicar todo lo que era meditación, métodos respiratorios, métodos de inducción, explorar en el yoga. Mi padre había participado en varias escuelas esotéricas, participó de los gnósticos, los rosacruces, la sociedad teosófica. Entonces, siempre lo encontraba yo a él rozándose con grupos de personas que estaban bien ávidos del conocimiento, sobre todo el conocimiento aún esotérico y así oculto. siendo médico, aún así siendo médico, digamos, convencional en la medicina dura, digamos. Sí, y eso ocurrió a raíz de que en su etapa de residencia, cuando estaba en la residencia de medicina, él tuvo una Sí. experiencia donde una noche siente que alguien golpea la puerta del lugar donde él descansaba y él baja a abrir la puerta y encuentra que no había nadie, regresa a su habitación y cuando regresa a la cama se da cuenta que su cuerpo está en la cama y él pensó que se había muerto. Entonces, él en ese momento no sabía lo que era un desdoblamiento astral ni nada de esto. Entonces entró en shock, se asustó mucho y lloró, dice él, hasta el amanecer ahí sentado al lado de su cama, pensando que se acababa de casar con mi mamá, que tenían una bebé y todo esto, estaba él desesperado. Wow. Pero entonces se le ocurrió, ¿y qué tal si todavía encajo? ¿No? Y se arrojó sobre el cuerpo, se colocó en la misma posición y ya estaba dentro. Entonces, de inmediato lo que hizo fue correr al departamento de psiquiatría en el hospital donde él trabajaba como residente y Sí. explicarle, ¿no? al decano ahí, al profesor de turno lo que estaba pasando. Y por suerte, este personaje parece que era un grado alto de la Orden Rosacruz. Entonces, al escuchar la historia de mi papá, le dijo, lo que te ha pasado es bastante natural, es un desdoblamiento astral. Obviamente la ciencia no lo contempla de esa manera, pero hay gente que tiene esa facultad innata y es probable que tú la tengas. Entonces, ¿por qué no entras? Lo invitó a participar de la escuela, está ahí. Y él estuvo ahí por unos años explorando y bueno, así fue saltando de orden, en escuelas, en diferentes lugares, sociedades. Y para cuando yo nací, pues la biblioteca ya estaba hecha, estaba ahí formada. Claro. Nada más tuve que acceder a los libros y bueno, seguirlo a él en sus exploraciones, ¿no?
Por eso digo claro. que fue temprano la influencia que recibí y fue fácil ingresar en ese plano. Cuando a los 18 tuve una primera experiencia de desdoblamiento, y yo honestamente asumí que se trataba de la etapa que todos me anunciaban, la pubertad famosa con los cambios hormonales. Entonces yo dije, ¿será eso? Que estoy Sí. apareciéndome en lugares que ni conozco y justo cuando me voy a dormir, ¿qué significa esto? Y mi papá me dijo, no, eso es un desdoblamiento astral, a mí también me ocurría. Así que ahí están los libros, me señaló los libros que yo tenía que leer. Y claro, de leer sobre desdoblamiento astral me interesé en la meditación, de la meditación en diferentes áreas y facultades psíquicas y estados de conciencia. Y bueno, todo eso me fue lanzando a un estudio cada vez más profundo. Para los 20 años ya me sentía como un veterano en el área, era como que Ah, ya, claro, pero estos términos que por ahí para muchos no resuenan o que son, los están incorporando ahora para ti ya eran sumamente familiar. Al tener ese sí, contexto, ¿verdad?, de vida, ya era algo, por eso con 20 años te considerabas una persona ya añeja, ujú. pero había conceptos que ya los tenías incorporados. Claro, en esa área era un conocedor, pero si se trataba de la vida, de tener un fundamento, una carrera profesional, una manera de lidiar con el día a día, no, era totalmente dependiente de mis padres. Entonces, había un Claro, contraste ahí. claro. Creo que mi búsqueda espiritual era en esa época una suerte de escape a la inseguridad que sentía de lo que venía más adelante, de cómo iba a ser mi vida, si ni siquiera sabía en qué dirección Sí. apuntar. Pero de cualquier manera, llegó el momento, como a los 20 años, en donde yo dije, pues esto no me está conduciendo a ningún lado. A pesar de la profundidad de los estudios y el conocimiento en que aparentemente me Mm. manejaba, no tenía evidencia sólida de que todas estas cosas que había estudiado realmente tuvieran un asidero en alguna forma de realidad verificable. Ah, claro. ¿Con Entonces, qué pagaba la renta, Enrique? ¿Con qué ibas a exactamente, no había manera ¿No? de cubrirme. Entonces yo dije, no, necesito poner los pies en tierra, necesito terminar la carrera en la universidad, seguir la pauta, la expectativa de mis padres también, ¿no? Quieren que sea un Mm. profesional. Y de verdad, honestamente, dije, renuncio a toda la búsqueda espiritual de años, no quiero saber nada de meditación, no voy a ni siquiera respirar en los términos del yoga, no voy a hacer nada de eso. Y me voy a dedicar a mis estudios formales. Entonces, sí, por algunos meses me clavé de lleno en la universidad, hasta que de pronto empezó a ocurrir algo extraño. O sea, venían unos exámenes parciales, me acuerdo, y empecé a sentir como que era observado. Era una sensación muy extraña de ser observado todo el tiempo. Hasta me volteaba yo para mirar a quién es. Era una sensación abrumadora de algo que parecía cerrarse sobre mí. Y conforme pasaban los días, la sensación era cada vez más intensa. Yo estiraba las manos tratando de tocar eso que parecía estar a mi alrededor. Obviamente no podía verlo, eh, pero cada vez estaba más y más cerca. Llegó un día justo, el día previo a un examen de filosofía, donde yo estaba en mi habitación leyendo a Ortega y Gasset, La Revolución de las Masas. Mm. Y mientras leía, de pronto mi cerebro empezó a acelerarse de manera tal que, como decimos acá en California, me sacó de onda. Era como que yo entendía de manera tan perfecta los conceptos del libro que era casi sobrenatural. O sea, yo decía, esto no puede ser. Y yo tengo que haberlo leído antes. ¿Cómo es que me resulta tan claro? Podía seguir la línea de pensamiento del filósofo como si fuera cualquier cosa. Entonces avancé a la siguiente página y yo ya sabía lo que venía después. Y dije, no puede ser, Ah, yo no he leído esto antes. Y entonces traté de pensar un poquito más y me adelanté un poco y reconocí a todos los capítulos que seguían. Y yo dije, esto no es normal. O sea, ahí yo lo que pensé es, probablemente se me ha zafado un tornillo. Todos los años estudiando ay, espiritualidad y esto, y ahora mi mente cree haber entrado a un estado de expansión, pero en realidad es una suerte de fantasía, es una alucinación mía. Estoy saturado con el estudio y mi mente que quiere que escape otra vez a la espiritualidad me está planteando esta bueno, alucinación. pero no había nada ilógico si te pones a pensar, porque estabas frente a un material y realmente te estabas revelando, digamos como que estabas teniendo una previsión, ¿no? Una evidencia, si Ujú. se quiere, de algo que era tangible, que era algo real dentro de todo, en un contexto real. Claro, puedes decir un contexto real, pero nunca antes me había pasado. Entonces, Claro, no, no, era claro.
tan novedoso que no podía ser verdad. Entonces yo lo que hice fue, cerré el libro y dije, bueno, si realmente tengo esta comprensión tan profunda, entonces me acerqué a otros libros que yo había leído antes en el estante y saqué uno, y al abrirlo y leer un párrafo me di cuenta de que mi comprensión era lo que se había alterado. No era el contenido del libro, sino mi manera de penetrar en la idea. Y entonces agarré libros que ni siquiera conocía, libros de medicina de mi papá, y era como que mi cerebro no estaba funcionando de manera habitual. Algo se había expandido. Y de pronto quise agarrar otro y sentí como si el libro me transfiriera su información al contacto. Y eso sí me rayó. O sea, eso me puse en el plan de me estoy volviendo loco. Esto no puede ser real. No, Claro, no puede pasar así. claro. Y exploré dentro y me di cuenta de que no solamente conocía el libro de Ortega y Gasset, sino que conocía toda su bibliografía. Era como si hubiera leído todos sus libros, no solamente los que publicó, sino los que dejó pendientes, los que nunca llegó a escribir. Y era Ah, como si Ortega y Gasset fuera una gota en un océano de información. Y yo podía captar perfectamente la esencia de lo que él significó en ese océano y todo lo que aportó. Pero yo decía, sí. ¿cómo? ¿De dónde sale esto? O sea, no podía creerlo, no podía aceptarlo. El lapicero que sostenía en la mano de pronto ya no era un lapicero. Podía ver el, lo que dio origen al lapicero. Primero una mano con barro arañando sobre una piedra y dejando marcas, Sí, hasta una cosa que era capaz de insertarse dentro de un dispositivo como una computadora y bajar información. Y ya ni siquiera el lapicero, eran muchas otras cosas más. Entonces, no era el wow. lapicero lo que yo estaba mirando, sino la idea del lapicero. Y la idea estaba completa desde el principio hasta el fin. Era como el dios lapicero, era como ver un ángel. Entonces yo no estaba viendo la parte física, sino otra cosa más. Y yo me sentía abrumado por la presencia de aquello. O sea, no era un objeto físico, era algo inteligente. Y te digo que podías en ese momento fundar una religión para adorar bolígrafos, porque se sentía así. Pero yo dije, ¿qué está pasando? O sea, tengo que haberme desfasado algo que comí, no sabía que estaba... Y, Sin dudas, pero qué mm, interesante esto. Y luego eso te hizo indagar, digo, no sé con quién se puede trasladar, o sea, tenías un par, a alguien con el cual, no sé, podía llegar a trasladar esta experiencia, porque claramente hasta ese momento no sabías de nadie que haya pasado por lo mismo. claro, puedes tener referencias, pero muy espaciadas en el tiempo. Y, Sí. y yo tenía una especie de pesimismo en relación a la gente de mi generación, incluso a mis padres o a sus amigos. Era Mm. como que no les creía su espiritualidad. O sea, era como que podía ver que ellos habían estudiado, habían estado en todas las escuelas y todo, pero podía ver también su parte humana. Entonces, me había educado con sacerdotes católicos y ir a confesarme con ellos era una ridiculez y algo que no compaginaba en la manera como veía. Pero con total razón y comprensión. Yo creo que ahí lo que has logrado, Enrique, no sé, me percibo yo, es una amplitud, realmente un estado de conciencia tan grande, que todo luego, cualquier cosa, te iba a quedar pequeño. Cualquier filosofía, cualquier sabiduría, cualquier experiencia te iba a quedar, porque justamente lo que tú has percibido, decías, veía la parte humana de todos estos espirituales y no te llenaba después de Claro, lo que habías entonces vivido. no había referencia de quién ir y decirle, oye, me está pasando. Claro, qué Y más bien era interesante. el tema de guardar silencio y observar lo que estaba pasando. Ajá. Exacto. Ya. La experiencia fue aumentando, ¿no? Conforme pasaban las horas se hizo cada vez más intensa, hasta el momento en el que ya estalló y yo digo que el ego se diluyó. O sea, el Enrique, que era la personalidad, quedó tan avasallada por aquello que desapareció y desapareció por un periodo largo. Desde la perspectiva de eso, Sí, con lo que yo ahora me identificaba, en realidad Enrique no existía. O sea, yo ahora era el universo, era absolutamente todas las formas de vida, estaba en todos lados, pero tenía una referencia de quién era este y cuál era la función que estaba cumpliendo. ajá, Entonces llegó el momento en el que dije, bueno, ya estoy de retorno en casa, pero no me puedo quedar aquí. Todavía tengo cosas que hacer allá. Entonces tuve que regresar al vehículo mm, y bueno, vi una especie de espiral violeta y regresé y de pronto ya estaba en mi vehículo, pero no recuerdo
bueno, lo que hice fue verificar en ese momento, ¿no? Porque yo quería verificaciones, toda esta experiencia magnífica de expansión y todo lo que me estaba pasando. Entonces, recuerdo que estaba tan pleno en toda la experiencia de la energía que yo no quería abrir los ojos, porque mi visión era tan profunda en el nivel de, digamos, la visión espiritual o la visión psíquica, que yo sentía que abrir los ojos era como tirar todo, como si fuera a perderlo súbitamente, ¿no? Sí, arruinarlo. Claro, Sí. entonces yo dije, bueno, igual no me puedo quedar con los ojos cerrados por el resto de la vida, así que lo que hice fue abrir los ojos y estiré las manos y lo primero que vi fue un contorno de luz verde alrededor de las manos. Y era la primera vez que yo estaba observando lo que llaman un aura y estas cosas. Entonces dije, ¿sí, hay más? Entonces me paré frente al espejo y parecía un arbolito de Navidad con todo y la estrella de Belén, digo, porque hasta luz alrededor de la cabeza y todo esto. Era una cosa muy, muy impresionante. Y había una especie de banda al nivel de la frente que corría en este campo alrededor de mi cuerpo. Y en esa banda podía ver yo cosas, bueno, no tiene sentido, pero era como si ahí estuviera contenido, eh, contenía la experiencia de lo que venía y de lo que se fue. No solamente de esta experiencia de vida, sino de otras también. Y era como ingresar en esos espacios. Eh, Lo que más me parece a esto es algo que vi en la película Lucy. Hay un momento en donde ella, su cerebro ha entrado en una capacidad, creo, de 90% por ahí, y de pronto ¿Recuerdas? ella Sí, empieza a ver como una línea de luz y ella podía jugar con esa línea de luz hacia adelante o hacia atrás. Es algo muy sí. similar. Claro, no era algo Mira, informático, pero era a nivel psíquico, ¿no? mira. Y, y bueno, eso estaba ahí, pero yo no tenía en ese momento la intención de jugar con esa visión, sino que no me acuerdo en qué momento me iba a dormir, pero al despertar por la mañana no sentía que hubiera dormido, sino que me había renovado. No había soñado nada, era como si hubiera cerrado los ojos y los hubiera abierto, como si hubiera colapsado el tiempo y mi conciencia ya no era la misma. O sea, con los ojos cerrados podía sentir la luz entrando por la habitación, podía ver que había una especie de corona sobre mi cabeza, eh, una corona de luz también. Y, y yo sabía que esa era mi auténtica naturaleza. Cuando abrí los ojos, la luz estaba entrando por la ventana y la luz era inteligente, yo podía hablar con ella. Y claro, tuvimos una conversación preciosa, profunda y me liberó totalmente del miedo, porque en esa luz estaba obviamente la esencia de la inteligencia, el creador, o como le llamemos. Hasta La fuente. le pedí perdón por haberle llamado Dios alguna vez, y por haber dicho que creía. Le dije, yo no creía, yo tenía miedo y ahora que te conozco esto ha cambiado totalmente, radicalmente. Ah. Y bueno, me explicó cosas acerca de cómo tenía que tener la percepción ahora no orientada a la separación, sino a la unidad. Mm. Eh, ¿Sentías amor, Enrique? ¿Sentías como una plenitud, o por decir un nombre, amor, quizás trascienda lo que cada uno entienda como ese nombre, ¿no? Pero para englobarlo, ¿sentías como ese plexo así lleno de ternura, de comprensión? ¿Cómo era? y yo digo que no sentía amor, yo sabía y yo era el amor. Ah, Entonces era como una comunión con aquello. Ya no había separación en la luz, por eso ahora podía reconocer inteligencia en la luz y podía interactuar. Claro, yo no esperaba que la luz me respondiera, pero yo se lo dije, ¿no? Perdóname por todas las veces que yo dije haber creído, cuando en realidad yo tenía temor, yo tenía miedo de la condenación. claro, claro. Y me dijo, la condenación, no existe tal cosa, ¿no? Solamente existe salvación. Todo lo que viene del origen es salvo por su origen y no se pierde. Entonces, tú vienes de mí y a mí vas a retornar y la salvación no es algo que alguien te entregue o que te pueda arrebatar, es tuyo, es tu herencia por ser creación. Entonces, era como que yo decía, pero si no hay condenación, entonces, ¿qué pasa con la gente mala, la gente que se porta mal? Y me dice, no hay gente mala. Me dice, lo que hay es gente que ignora, porque si realmente supieran, no actuarían de esa manera. Y yo, todo lo que me decía era como que me impactaba tan profundo que yo le creía en absoluto. Yo me sentía como abrazado por ese amor. Me sentía Sí. como un niño pequeñito que era abrazado por esta cosa inmensa que amaba sin límites. Y claro, me abrazó y me dijo un montón de cosas y yo estaba en aceptación total, pero aún sorprendido, ¿no? De toda la experiencia y todo lo que estaba Ya percibiendo. lo creo, ya lo Y creo.
Y claro, uno piensa en esos momentos, ¿qué va a pasar? Voy a escribir la nueva Biblia, ¿qué va a ocurrir con toda esta información, ¿no? Eh, algo en ti piensa como que eres diferente, especial, distinto. El ego como quiere levantar la cabeza todavía. Y Y, en ese momento mi hermano viene del segundo piso, porque yo estaba en el tercero, y él entra a la habitación y yo lo veo y él tenía absolutamente todas las luces que yo estaba viendo en mí. Y me di cuenta que todos estaban así, todos, absolutamente todos. Y un brillo enorme en el pecho blanco y todos teníamos este campo de energía. Y yo decía, entonces era yo el que era un retrasado espiritual todo este tiempo. Ahora me doy cuenta de que todos somos esto. Y bueno, por 4 días estuve en ese estado de conciencia verificando la unidad, al fin dándome cuenta de cómo eran las cosas realmente. Pero sabía que sí, no podía conservar ese estado. O sea, 4 días después lo iba a perder y iba a mm, regresar a mi conciencia normal, digamos, mi mente egoica, y era necesario que así fuera, porque si iba a cumplir una función acá era porque yo era parte del mundo, porque yo era un humano como cualquier. claro, Entonces claro. tenía que regresar y claro, los 4 días se perdió ese estado de conciencia y ya empecé la ruta humana, digamos, el camino que tenía que hacer realmente. Sí, pero no eras el mismo, claramente. Dime, y otros tipos de, a veces yo fantaseo con que la ciencia ficción se disfraza de ciencia ficción para dar mensajes también, porque de otra manera no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, Interestelar, tú mencionaste a Lucy, Matrix, digo, deben tener esos metamensajes, Mm, ¿verdad? Para muchos de nosotros que tratan de, bueno, ponerle ese contexto de ciencia ficción. Y el que quiera entender que entienda y el que le llega, le llega. totalmente, sí. La Matrix, por ejemplo, de Matrix. Mm, En esa sí, película hay un contenido profundísimo acerca de la idea de que vivimos en un sueño y que hay la necesidad de despertar en el mundo real, ¿no? Y que claro. un mundo idealizado no es una cosa perfecta eh, desde la posición en la que vamos a ubicarnos. ¿Por qué? Porque todavía seguimos interactuando con esto. Entonces, el despertar pleno sería quizás lo que llaman en el Vedanta el Mahasamadhi, o sea, ya la liberación completa y soltar el vehículo físico y todo. Pero mientras tienes uno Claro. de estos, mientras te mueves en esta cosa, entonces hay la necesidad de que todavía trates de bajar la información y modularla para que el resto le entienda. Porque ¿de qué sirve que tú entiendas o comprendas algo si los demás están No perdidos? lo puedes, claro, Si no lo puedes compartir o articular, transmitir. eres un loco en relación a la gente. Entonces, si yo a los 20 años hubiera abierto la boca, o sea, me hubieran internado en un hospital psiquiátrico, yo creo. Tuvieron que pasar Probable. más de 10 años para que yo pudiera hablar de la experiencia, recién hablar. Y como 20 años para que yo pudiera escribir acerca de eso. Y, y, y fue bueno poder explicarlo, aún sabiendo de que no se puede explicar. O sea, el lenguaje no está aquí para liberar nuestra comprensión, sino para tratar de encerrar conceptos que puedan ser manejados. Pero la verdad es que las ideas no pueden ser encerradas, están completas. Entonces nuestro lenguaje en realidad está limitando. No está Ah, diciendo tanto como parece, nuestro lenguaje está más ocultando de lo que dice. Entonces yo tenía que usar el lenguaje de cualquier modo y quebrarlo y partirlo y jugar con él para tratar de explicar la experiencia. entiendo, perfectamente. Sí. Sí, perfectamente. Hay muchas personas agradeciéndote infinitamente que están sintiendo mucha emoción, donde al trasladar tu experiencia personal, muchas preguntas si has sentido pánico en esa situación. Oh, claro, en el momento, sobre todo en esa experiencia a los 20 años, hubo un instante donde yo trato de interiorizar, porque la experiencia ya era demasiado intensa y yo dije, tengo que tratar de controlar esto que me está pasando, porque la energía subía, subía, y dije, voy a respirar. Acuérdate que yo había renunciado a todo lo espiritual, entonces dije, no, pero en ese momento era como que ya no puedo ignorarlo, esto está aquí. Y empecé a sentir o sea, empecé a hacer el ejercicio de respiración del pranayama, donde inhalas por una fosa y luego por la otra. En la teoría, supuestamente estás activando los nadis o los centros nerviosos que van por la columna a la base de la espina dorsal para crear un balance masculino, femenino, sol, luna y toda esta simbología dual. Pero mientras estoy Sí. haciendo esto, de pronto siento un fuego intenso en la base de la columna y es de este fuego que yo Ah, como la pensé, Kundalini, como ahí claro, donde nace, la claro, Kundalini. se le puede llamar Kundalini, se le puede llamar de diferentes formas, pero era
se sentía como si fuera un fuego real, al punto que yo tuve que abrir mis ojos para estar seguro de que no me estaba quemando, porque era una visión de fuego dorado intenso en la parte baja de la espina dorsal y todo el hueso de la cadera. Entonces, cuando verifiqué que no me estaba quemando realmente, dije, bueno, vamos a seguir. Entonces, sigo las respiraciones y veo que del campo de luz dorada sale algo moviéndose que serpenteaba, ondulaba conforme subía. Y claro, esa cosa parecía una serpiente, pero era energía moviéndose, ondulando. Claro. Y ondulaba y subía, y conforme subía iba tocando los diferentes campos. Y los campos eran expansivos, como si fueran esferas que estallaban y se abrían. Entonces yo dije, esto tiene que ser los chakras. Pero yo tenía la idea de que los chakras eran planos, círculos, y esto no, estos eran campos, como esferas que se abrían y se extendían más allá del límite de mi cuerpo físico, con Mm. diferentes frecuencias y todo. Y eran tan intensos que yo me sentía más identificado con los campos que con mi cuerpo. Es como que empecé a perder la sensibilidad del cuerpo y empecé a tener más sensación del campo en sí mismo. Cuando pasa de lo que llamamos el plexo solar, sube y yo dije, bueno, va a tocar el corazón. Para nada, se lo saltó. Esta cosa fue directo a la garganta y en el momento que llega a la garganta, veo una explosión de luz azul intenso y un sonido ensordecedor que parecían como, no sé, un millón de voces hablando al mismo tiempo, Wow. como una cascada de voces, una catarata. Y era tan fuerte que yo en ese momento lo único que pude hacer fue soltar la respiración y cubrirme los oídos porque sentía como que iban a reventar los tímpanos. Sentí que habían reventado, creí que habían reventado. Y, y claro, el sonido era horrible, desesperante, y yo lo primero que pensé es, ahora sí me volví loco. O sea, después de toda la búsqueda de todos estos años, esta voz en mi cabeza me decía, esta es la conclusión, ahora sí te volviste loco, mira lo que conseguiste, ya estás contento, aquí quedó todo. Y yo estaba aterrado, pero de pronto surgió otra voz que yo no recuerdo haber oído antes, y era una voz llena de paz, llena de calma, que me dijo, bueno, si ya te volviste loco y esto es todo lo que hay, ¿por qué no continuar y ver qué cosa hay más allá? Y yo dije, bueno, es cierto, o sea, si esto es lo peor, ¿Qué vamos a puedo ver qué perder? hay más allá. Y entonces dije, bueno, si me reventé los tímpanos, me los reventé y miré las manos y no había sangre y me chequeé los oídos tampoco. Entonces me di cuenta, es una percepción psíquica. Lo que estoy oyendo, aun cuando se siente físico, es psíquico, como el fuego en la base de la columna. Y entonces agarré y volví a las respiraciones. Y en ese momento la frecuencia de luz cambió, se hizo más clara y bueno, vino junto con una comprensión de cosas, de información y siguió subiendo hasta que llegó a la parte alta, una expansión, ahí fue cuando como que te unes al universo y eres todo, y de pronto desde esa totalidad regresas. Ya cuando regresé fue como un caer, como si una gota cayera, activara la frente, y de aquí recién cayó el corazón y ahí fue la expansión. Hay como un océano, cae, como si fuera un océano de leche, blanco, ilimitado. Y en ese lugar caes y ahí es como que te sumerges en el conocimiento. No tiene nada que ver con la percepción humana, esto es conocimiento, es lo que digo, las ideas completas, puras. Todo está ahí, desde la física hasta la alquimia. eh, es como si de pronto tú fueras todo el conocimiento mismo. Y te sumerges ahí, te quedas ahí. Pero bueno, pasé por esa etapa de locura, te digo, tuvo que ocurrir que en la garganta vino esta sensación de que Y tú ya has no. mencionado el color azul, justamente, que se asocia con la, ¿no? Con el chakra de aquí de la garganta, ese Ajá, tono azul. sí, Mira sí. qué maravilla, realmente. Y dime, Enrique, ¿qué observas hoy? ¿Cómo está ayer con otro invitado decíamos, bueno, vamos a inventar decíamos, un aparato que mida el nivel de conciencia actual, ¿no? Digo, Sí. vamos a inventar como un termómetro que mida nuestro nivel de conciencia. ¿Tú crees que se está elevando ese nivel de conciencia o por ahí todavía estamos ahí después de esta experiencia que has vivido, claramente, que pareciera que hay como muchos referentes, muchas personas, mírate este espacio que se abre exclusivamente para charlar de esto, yo personalmente lo percibo, pero claramente con tu experiencia, bueno, yo me quedo a un costado y te doy lugar a ti. Sí, sí pienso que el nivel de conciencia ha entrado en expansión. Creo que el Internet, por ejemplo, es una verificación de esto. El acceso a la información que tenemos en nuestros días, o sea, no se compara para nada con lo que Mm, ocurría, por ejemplo, en los 70s.
las millones de Sí, unidades. pero es solo información. A ver, Claro, es pero información. esa información nos lleva a percepciones cada vez más altas. Claro, hay Ah, percepciones bajas también, pero estas percepciones pueden ir puliéndose al punto de que se acercan al conocimiento. mm, Entonces, está ocurriendo que todo esto está acelerando nuestros procesos, ¿no? Y claro, el acceso a la información nos hace mover más rápido, ya no estamos limitados al espacio físico. claro. Sí mismo, por ejemplo, lo que ocurrió con la pandemia, yo digo que fue una potenciación, o sea, este extra RNA que ahora tenemos, todos nos contagiamos o los que nos contagiamos, um, pienso que es una potenciación del genoma humano. ¿Por qué? Porque la humanidad ya ha sido impactada por virus y modificada en el pasado. De hecho, fue un retrovirus hace millones de años lo que modificó a ese marsupial o pequeño mamífero que desarrolló al fin una bolsa amniótica. Sin ese animalito desarrollando la capacidad de tener a sus crías en el vientre, pues los seres humanos no seríamos posibles tampoco. Lo que digo es que los Claro. virus han llegado para ir modificándonos y corrigiéndonos en base a dónde nos conduce ahora esto. Entonces, esta potenciación que recibimos ahora a través de la pandemia nos va a llevar a hacer modificaciones. Por supuesto, algunos de nosotros nos vamos a quedar en el camino, otros vamos a continuar, pero la experiencia del colectivo, de la humanidad, persiste y va a seguir en expansión. ¿Somos realmente elegidos? ¿Consideras que es un milagro estar aquí en este plano? Por más que después el caos, o lo que consideramos caos, que vemos circundante, o como decías, bueno, malo, que tendemos a tener esa cosa, ¿no? De no dualidad y demás. Bueno, lo Claro. dual, mejor dicho. Elegidos en referencia a quién, quiénes son los no elegidos. O sea, Mm. es como el otro día No, estaba yo en ¿cómo se llama este forest de las secoyas, aquí al norte de California? Fui a ver este lugar con los árboles gigantes, ¿no? sí, Entonces, yo tenía unas preguntas para los árboles en relación al sol, porque estoy pensando que el sol está afectándonos más de lo que pensábamos y creo que la gente todavía no se ha percatado de esto. Y bueno, yo sé que el sol influye directamente en la manera como nos movemos en conciencia, literalmente. Entonces, fui a preguntarle a las secoyas esto, ¿no? Y en una meditación me pongo en comunicación con una de estas y, y para ella la percepción era perfectamente natural, todo estaba bien. Los cambios que nosotros percibimos de su perspectiva es como que son nada. Eh, Ella sentía una compasión enorme por estas plantas sin raíces que somos nosotros. O sea, es una cosa, una percepción totalmente distinta a la nuestra. Pero su calma, su paz, era el mensaje en sí mismo. O sea, era como no te preocupes, ¿no? Todo sigue su curso, todo va a estar bien. Entonces, digo, claro, como humano yo digo, me afecta y veo a la gente que se está afectando, veo cómo se aceleran todos los procesos, la Tierra misma parece funcionar diferente, pero para los antiguos, como estos árboles gigantes, es como que ya sabemos y todo está tranquilo, no, claro. no se preocupen. Sí, no digo que seamos elegidos en relación, te decía, a quienes, a las generaciones previas o a otras especies. Creo que todas las especies están haciendo su parte. Creo que las otras generaciones están aquí con nosotros también. Entonces, la verdad que no creo en elegidos. Pienso que nos elegimos para esta experiencia, que de alguna manera quisimos estar aquí, Mm, participar de esto. mm, Entonces, creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que representa estar aquí en este momento en particular. claro. Mira, cuando te escucho hay muchos términos que me llevan a un curso de milagro, claramente. Ujú, Entonces, sé que incluso el método que fuiste desarrollando, que se llama REM Healing, hay como una fusión entre esto de Jean-Pierre Gardier Malier, ¿no? Que viene esto del desdoblamiento de un tiempo, que es similar a lo que te sucedió a ti, ujú. con un curso de milagros. Hay un poco de ello, ¿verdad? Allí. Sí, 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 claro, hay una influencia poderosa de lo que es el curso como idea Mm, y la física de Garnier vino a aclarar algunos eventos para los que yo no podía dar una explicación lógica. Entonces, él planteó la teoría del desdoblamiento del tiempo, que es el fundamento en física de lo que pasa cuando nosotros percibimos un tiempo
ralentizado o un tiempo acelerándose. Y, y yo he tenido experiencias previas con el tiempo y también con personas que habían dejado este plano, ¿no? Mi papá, por ejemplo. Entonces, Ajá. yo quería entender por qué en el momento en el que mi papá trasciende o se va de este mundo, yo había podido tener un encuentro físico con mi papá. Mi papá estaba cientos de kilómetros lejos cuando eso pasa y él se aparece aquí frente a mí y se veía como un chico joven. eh, Podía ver claramente su atuendo, su cabello peinado abundante para atrás. Y mi papá estaba con un cáncer terminal. Entonces este chico era como que no compaginaba No con la cuadraba. que yo tenía. Eh, Y para colmo, yo le digo, ¿qué está pasando, papá? ¿No? Y en ese momento él abre la boca y su voz llenaba toda la habitación con ecos, era como si fuera la voz de un ángel. Y me dice, hijo, solo el miedo muere. Y entonces es como que yo me quedo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y el teléfono empieza a sonar y toda la imagen se borra. Y pues yo corro el teléfono y mi mamá me dice, tu papá acaba de fallecer en este momento. Entonces, yo quería entender qué había pasado, cómo fue que se pudo precipitar semejante experiencia, cómo hizo mi papá para entrar en mi estado de conciencia y que yo pudiera verlo ahí. ¿Realmente lo vi o entré en un estado alucinatorio? O sea, tuve que preguntarme esto por mm, varios años, esto desde el 2004. mm. Y recién ha sido el 2012 que empiezo a profundizar en las teorías de Garnier y, y creo que fue una noche en el 2013 cuando en meditación yo dije, bueno, quiero ya de una vez por todas atar todos los cabos juntos, ¿no? Si realmente existe un doble cuántico, entonces yo puedo comunicarme con él. Garnier había dicho que la comunicación con el doble ocurría en la fase de sueño paradojal, cuando estás Sí. moviendo los ojos abajo de los párpados. Entonces yo como terapeuta sabía que existía el EMDR, que es creado por esta psicóloga Francine Shapiro. Entonces dije, bueno, si ella usa el movimiento de ojos para colapsar memorias traumáticas, lo que quiere decir que hay un procesamiento importante de información aún en el nivel consciente, y dije, ¿qué tal si me pongo en un nivel semiconsciente, en meditación? No estoy ni dormido ni estoy despierto, y hago un movimiento de ojos para conectarme con mi conciencia superior, el doble cuántico, como le quieras llamar, y a ver qué cosa me dice, ¿no? Sí. Entonces entré en meditación y estando en meditación empecé a mover los ojos de un lado a otro cuando de pronto recibo una imagen clarísima, con detalles y todo, era casi como si me dieran una fórmula. Y claro, venía junto con la explicación de lo que significaba. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Salí de la meditación y pensé, si lo que me has dado es real, si realmente estoy estableciendo un vínculo con el futuro y me estás dando información, quiero que me des la verificación de esto, que me confirmes que eres tú. Pues como estaba yendo al baño, me senté ahí en la taza del baño y había unas revistas al lado. Y abro la revista al azar y me doy con la sorpresa de mi vida, porque estaba ahí era un comercial de la Asociación Americana de Alzheimer. Y en la figura esta aparecían dos caras, una mujer mirándose a sí misma, como si estuviera viéndose en el espejo, ¿no? Una Mm, representaba el presente y la otra el futuro. Y entonces en medio de ellas había una leyenda que decía, si tú supieras hoy lo que sabrás, entonces harías algo para cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Para no caer en el olvido, en el Alzheimer. Y veo el logo de la Asociación Americana de Alzheimer y tenía el mismo movimiento de la energía que yo había recibido en la imagen. Entonces dije, esto no puede ser accidente. Entonces volteo a la siguiente página y había un comercial de Toyota, me acuerdo, donde se ve a alguien al volante, un animal mirando, como un perrito mirando desde el espejo del parabrisas hacia atrás, y se ve una energía violeta, y dentro del carro estaba rojo. Y era toda la información me dando las frecuencias de luz, el rojo al violeta y todo esto. Entonces el animal claro. representa la parte instintiva, yo estoy conduciendo, pero tengo que tener una referencia al pasado mientras avanzo hacia el futuro. Entonces ahí es como que se me terminó de aclarar todo y yo de inmediato fui al papel y empecé a dibujar lo que había recibido en la meditación y de ahí salió el Art Vision Healing. Así es como se ancló acá. Fue el primer download, bajada de información del futuro. Claro. Sabes que yo había editado una revista hace mucho tiempo, hace 10 años,
Ujú, y le había puesto, elige de nuevo. La ujú, registré como marca y demás, porque dije, bueno, tiene que ser algo que me represente o algo que me haya significado mucho. Y siempre digo, ¿no? Esto de la última lección de un curso de milagro, ujú. ¿no? Donde menciona, porque claramente, ya para que, bueno, pongamos todos acá un poco en contexto, aquellos que por ahí sí lo han escuchado, de qué se trata, este ejemplar, este maravilloso libro canalizado, y después he tenido la bendición de conocer a María Rosa Wynn aquí en Argentina, ha venido a Mar del Plata. Recuerdo que, bueno, ahora dejó este plano, hace muy poquito, hace muy Sí, poquito. Y recuerdo haber estado con ella, una persona tan amorosa, tan, viste, una cosa hermosa, la abuelita que todos queríamos tener, ¿no? ujú. Y bueno, y ya cuando ella decía que había hecho esa traducción y demás, te estoy hablando, no sé, hace más, casi 15 años atrás. Y bueno, y cuando yo le había dicho que la revista se llamaba Elige de Nuevo, ella estaba muy contenta y bueno, y siempre me recordaba la primera lección de un curso de milagro y me decía, nada significa nada. Ujú. Y verla, ¿no? Con decir, esta mujer hizo tanto, hizo un gran aporte y tú la veías tan humilde. Y recuerdo que no había mucha gente enterada de su visita aquí en Argentina en ese momento. Ya. Solo era para algunos pocos, ¿no? Sí, sí, Sí. me hubiera encantado conocerla. Nada más he visto videos de ella y bueno, por referencias, ¿no? De lo que se dice de su traducción, que fue muy buena al Sí, español. Me encantó. Yo leí la traducción del libro Azul y por mucho tiempo lo seguí aquí en California. Muy claro. buen material, excelente material. Maravilloso, realmente. Sí, sí, sí. Y bueno, ya ha atravesado la vida de muchos. Claramente es un ejercicio. Y a eso quería llegar. Todo esto que nosotros a veces por primera vez interactuamos o tenemos la intención de decir bien, yo sé que por acá no va. Estoy intentando armar un camino, tener un propósito, lograrlo, desprogramarme, liberarme de ciertas creencias, pero ¿por dónde arranco? ¿A dónde deposito mi atención? O digo simplemente, ¿en manos de quién voy a caer? Porque la vulnerabilidad también es un factor donde uno hace que por ahí lo pesque el primer gurú espiritual que encuentre. Seamos Ujú, honestos. ¿No? Yo soy bastante cruda en decir esas situaciones a veces y me parece que es interesante también abordar la mirada que cuando uno se siente colapsado, por decirlo, perdido, ¿no? La vulnerabilidad está al servicio, ¿no? De las personas que digan, bueno, es por acá, y si no, ujú. Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo digo que empiezo por la crisis siempre. O claro, sea, por ejemplo, yo ya estaba en crisis en la etapa de estudiante y mi crisis aparentemente no tenía salida. Así que lo que hice fue complicármela más todavía. Me metí en una crisis más grande. Abandoné la universidad, abandoné la familia, abandoné todo lo que conocía. Me lancé a vivir en un país del que no tenía referencia, no hablaba el idioma, no conocía la cultura. Y caí tú te inmerso en has ese mundo. alejado. ¿Mm? Vamos a contar a la gente que tú te has alejado literalmente, tú te has ido a otro lugar, Sí, a otro país, una desvinculación por eso interesante. te digo, es como provocar la crisis adrede. ¿Por qué? Mm, Porque no había resolución a mi situación. Entonces, si yo no buscaba la crisis, no había manera de corregir lo que sea que debía corregirse. claro, Y entonces, ahora le digo a la gente que, ¿dónde empiezo? Empieza ahí donde te duele, empieza ahí donde la vida está en caos, empieza por esa crisis que no puedes resolver, por eso que te tiene atormentado y abrazado de miedo. Allí es donde tienes que iniciar. mira, Y partiendo de ese punto puedes empezar a armar algo, pero primero tienes que caer a lo profundo de ese infierno, porque todo el mundo me dice, yo quiero salir de ahí, no puede ser. Bueno, yo digo, para poder salir primero tienes que entrar. No hay manera de salir si no has entrado. Entonces vas a tener que entrar al corazón del infierno y darte cuenta de que ni era tan terrible ni tan caliente como decían, y pasando por ahí y habiendo perdido totalmente el miedo, ahora puedes realmente salir de esta condición. De hecho, ya estás afuera cuando llegaste al centro. Entonces ya lo que queda es nada más poner las cosas en su lugar. Pero hay que ser mm. valiente, pues, y esa es la parte difícil. Y Entonces, nadie dice que no duela, nadie dice que no,
No, va a que doler. no sea tormentoso. Sí, 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 va a doler y va a ser duro, pero es Mm, totalmente necesario. Así que siempre estoy invitando a la gente a hacer ese paso y les digo que el verdadero maestro está adentro, o sea, está guiándote todo el tiempo, está en tu propia mente diciéndote en qué dirección debes ir. La gente no lo cree, ¿no? Pero en la medida que tú eres capaz de prestarte a seguir la guía, el maestro viene y te dice las cosas. O sea, yo en algún momento, por ejemplo, como le quieras llamar, ¿no? Doble cuántico, Espíritu Santo, como le quieras decir. Yo, por ejemplo, cuando empecé la instrucción del curso de milagros aquí en California, yo le dije directamente, Espíritu Santo, yo sé que no tengo una comprensión completa de la información que tú has entregado, pero quiero ser un buen canal a la hora de divulgar el curso de milagros. Así que te ruego que por favor aclares mi mente y en cada ocasión en la que yo esté pensando de manera desviada o diferente o ilusoria, quiero que tú me traigas de mm. retorno a como dé lugar, dime las cosas como son, aun cuando me duela. Y se lo solté así y ahí lo dejé. Y te digo que a partir de ahí algo cambió, algo muy profundo cambió, porque realmente esta conciencia superior estaba todo el tiempo diciéndome, hey, por ahí no, eso no, no hagas esto, no pienses de esa manera, por ahí no va. Para darte un ejemplo que ya he dado varias veces, dejo a mi hijo en la escuela, ¿no? Y cuando el niño Sí. se pierde ahí entre la multitud de niños, yo hago una oración mental, que le vaya bien, que tenga un buen día, que aprenda un montón, que esté sanito y todo esto, ¿no? Y en eso la voz en mi mente me dice, pura basura. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que basura? Me dice, sí, es total y absoluta basura. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser basura? Estoy orando por mi hijo. Y mi ego obviamente se molestó en ese momento, ¿no? ¿Cómo vas a decir que está mal orar por mi hijo? Entonces mi ego le dice a esta voz, um, si tú puedes orar mejor que eso, dime cómo orar. Y la voz me dijo, que todos esos niños estén sanitos, que todos estén protegidos, que a todos les vaya bien. Y entonces yo dije, me callo, Señor. Tengo que seguir la pauta, no puedo hacer otra cosa, tengo que ser humilde, tengo que darme cuenta de que no pienso bien. Hasta cuando pienso que estoy pensando bien, estoy mal. Así que más me vale dejarme. ¡Wow! ¡Qué cachetazo, Enrique! Bueno, como ¡Qué esto, cachetazo! como eso los recibo todos los días, te digo, y claro, son un despertar, ¿no? Son una manera de aclarar la mente. Por eso digo que el maestro está adentro y todos deberíamos apelar a él y decirle, guíame, realmente aclárame las cosas. ¡Qué interesante! ¡Qué Cuanto más maravilloso! honesto eres, cuanto más sincero eres en escuchar la voz y seguir la pauta de lo que te dice, más fuerte se hace esa voz. Y la voz del ego empieza a callarse cada vez más y más. Pero tienes que prestar atención, porque esa voz está ahí todo el tiempo, lo que pasa es que la voz del ego Claro. es evidente. Bueno, te imaginarás que han mencionado un niño y muchos de nosotros que somos padres estaremos vinculándonos y también sintiendo la misma percepción que me está pasando a mí. Ujú. Dime, Enrique, ¿qué es la expiación de la mente? ¿Cuál es la aspiración? ¿A qué aspira la mente? No, ¿cuál es la expiación? Ese término que se utiliza dentro de un curso de milagro, la expiación. O expiación. O sea, no te había escuchado. Sí, Bueno, expiar se dice es deshacer el error, pero ajá, entiéndase deshacer el error por deshacer lo que yo había hecho. Entonces, el expiar en realidad es el perdón que se extiende absolutamente a todos, incluido tú. Entonces, pongamos que yo estoy frustrado porque el lapicero ya no tiene más carga y ya no puedo firmar el cheque que quería firmar. Me perdono por la percepción que tengo de que no puedo firmar el cheque, confío en que todo esto está en armonía con la creación, suelto este enojo, suelto todo el malestar y me quedo tranquilo. Acepto que lo que viene es lo mejor. Al rato viene alguien y me trae otro lapicero, no sé, cualquier cosa puede pasar, pero primero me perdono por las percepciones que tengo, porque la percepción que tengo es de caos, no se puede hacer y todo se va a complicar y si ese cheque no llega a tiempo, ahora todo viene en mi contra. Toda esa percepción es un universo de cosas que yo he fabricado para atacarme a mí mismo. Me perdono por la percepción que tengo, confío en que todo se va a arreglar, todo va a estar bien. Entonces, si yo soy capaz de mantenerme en ese estado de conciencia todo el tiempo frente al caos, me perdono por percibir que me está atacando, esta persona solamente quiere explicar lo que siente. Me perdono por pensar que esto no está saliendo a mi manera, confío en que va a salir de la mejor manera
y en beneficio de todos. Me perdono por pensar que no voy a salir de esta enfermedad, confío en que me voy a recuperar. Y así, cada vez que viene el caos, yo lo percibo y me perdono por mi propia proyección, porque yo estoy proyectando esto. Yo hice esto y ahora yo puedo deshacerlo desde la posición de mi mente. Mi Mm. mente es la que está fraguando la realidad. Percibir en realidad es proyectar. Percepción es proyección. Entonces, si yo soy consciente de eso, absolutamente todo lo que veo, todo es la película que estoy proyectando desde la sala de proyecciones que hay aquí adentro. Y yo he Claro. puesto a los personajes ahí. Y yo soy el escritor del drama que estoy viviendo. Y mejor que yo me dé cuenta de que yo soy el que está generando todo esto para así poder empezar a hacer cambios. Para así poder perdonarme por lo que hice, que es caótico, y poder entrar otra vez en el orden que se alinea con la voluntad divina. Clarísimo. Revivan esta charla que tenemos con Enrique Villanueva. Mañana va a estar disponible para todos los que no puedan sumarse al vivo, que compartan esto porque hay mucha información genuina, veraz. Yo les dije que hay un experto desde el término bien entendido, por la experiencia. Imagínense, escuchen la historia de vida que ha tenido. Y no hay nada afuera, Enrique. No hay nada afuera. Mm. Bueno, Eso trae las cosas que es este curso de complicado. milagro me hace. Me vienen a la mente, por ejemplo, las ideas del budismo, ¿no? Está la Mm, forma y está el vacío. Está el mm, nirvana y está el samsara. mm. Um, pero no puedes pelearte con el samsara, con la ilusión, para alcanzar la iluminación o el nirvana, ¿no? Más bien tienes que Ah, trascender esto, tienes que llegar a no ser afectado ni por la ilusión, ni por el miedo que sientes del vacío. No hay nada afuera, se dice en el sentido de que absolutamente todo existe dentro de ti y todo lo que ves allá afuera es en realidad tú. Cuando hablamos de que mi semejante soy yo, es más sí, literal de lo que la gente piensa. O sea, no estamos en reunión con nadie por accidente, sino que esta es la clase de proyección que yo necesito hacer de mí mismo en este instante. claro. Entonces, claro, en ese sentido todo está adentro. Ujú. Lo de fuera es modificable, es cambiante, fluctuante, ¿no? Como las volutas del humo de un cigarrillo. No puedes agarrar algo porque estaba ahí y ahora ya se deshizo. Nació y después murió. Le dieron forma y después se deshizo otra vez. ¿Dónde está lo real? ¿No? Lo real está un poco más allá de nosotros, de la identificación que tenemos. El ego ha usado nuestra mente para proyectar esto, pero más allá del ego, incluso más allá de lo que llamamos mente, ahí es donde somos, ¿no? Es como cuando la gente me dice, eres más o menos espiritual que tal o cual persona. Les digo, bueno, tú no eres espiritual por los libros que has escrito, ni por la cantidad de veces que te has arrodillado en la iglesia, o cuántos golpes te has tirado en el pecho, cuánto sabes del libro sagrado. No, tú eres espiritual por tu origen, porque vienes del espíritu. No tiene nada que ver con tus acciones o con lo que dices o haces. Eres porque vienes de lo que es. Entonces, yo soy espiritual por eso, y tú también, y todos. Entonces, sí creo que la fuente emanó a su creación y esa creación es lo que llamamos el Dios Hijo, llaman Cristo, ¿no? Pero Cristo no es Jesús en realidad. Jesús encarnó al Cristo, como existe el potencial de encarnar a Cristo en cada uno de nosotros. Claro. Entonces, yo no tengo ningún problema en entrar en meditación y conversar con Jesús un rato. Y Jesús que dictó el curso de milagros, ¿no? Entonces, tenemos que estar en comunión con todo. En algún momento yo he estado en tanta crisis que he tenido que sentir que me comunicaba con Arjuna del Bhagavad Gita. O sea, ¿por qué no? ¿Realmente soy tan limitado como creo? ¿No tengo acaso la libertad de explorar, o ponerme un día a conversar con el sol, o con un árbol, o con quien sea? O sea, realmente todo está dentro, en el sentido de que no existe este plano como lo percibimos. Esto es una forma del sueño que estamos proyectando. ¿Dónde quedó el sueño cuando despertaste? ¿Verdad? El sueño del planeta, dice don Miguel Ruiz, ¿no?
Ujú. Lo menciona así, este descendiente tolteca, también maravilloso, referente, ¿no? Sí, Este sí, creador de los 5 acuerdos, ya. también dice, vivimos el sueño del planeta. Y dime, Enrique, ¿cómo sería ser el espíritu que ya somos en este plano? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Bueno, tendría que ser muy, muy natural. O sea, es como ahorita que mencionaste a Don Miguel Ruiz. O sea, Ay, me da mucha ternura. uno se puede imaginar, ¿no? Un personaje que quizás camina sobre nubes. Pero a Don Miguel sí lo conozco. Entonces, con él sí he Qué conversado. maravilla, qué envidia me da. Y bueno, Miguel me decía, claro, yo primero escribí un libro y para nada, no pegó, y después esta compañía, creo que fue Random House, no recuerdo quién fue, tomó interés en los cuatro acuerdos y lo publicó y pues se hizo Los una 4 acuerdos. exposición, ¿no? Y claro, y todas las experiencias a las que él llevaba a la gente, las iniciaciones toltecas y todo esto, hay una visión del hombre de conocimiento, del chamán, como que fuera algo superior, ¿no? Pero Miguel ha tenido sus golpes en la vida, o sea, le hicieron un trasplante de corazón, yo recuerdo cuando él Sí. estaba en ese tratamiento previo a la operación y tenían que regresarle la sangre, íbamos a entrar a una charla y él comió y mordió una espina de pescado y se le clavó en la lengua y estuvo sangrando de la lengua por casi una hora, que fue una cosa desesperante, no puede parar Oh, la sangre. O sea, lo que digo es que, claro, uno quisiera idealizar y pensar que un personaje que está en la ruta espiritual nunca va a tener dificultades. Claro, como Jesús no lo crucificaron, ¿verdad? O sea, obvio, estamos aquí, estamos en este plano. Si has nacido, te vas a ir total. de una manera. Si te tropezaste, te golpeaste, punto. Eso es parte de la vida. Quien está en la ruta hace la misma ruta de todo el mundo, solamente que la hace con conciencia, creo yo. Exacto, Creo que esa es la única exacto. diferencia. Sí. Yo no quiero despedirte porque he prometido conversar contigo, al menos unos instantes, poner un poquito la atención en este libro, básicamente en lo que piensas, cosecharás. Lo que piensas, cosecharás. Ahora, ¿qué nivel de pensamiento tengo que tener? Si el pensamiento es energía, es luz. Tenemos más, diría alguien ligado a las neurociencias, más de 60.000 pensamientos diarios. Imagínate la cantidad que tenemos. Mm. Digo, ¿cuál sería la energía que tengo que concentrar en ese pensamiento o sostenerlo en el tiempo para realmente verlo y cosecharlo, ¿no? O verlo en mi realidad. Bueno, siempre lo estás haciendo. De hecho, Todo el tiempo, lo que has cosechado ahorita, como lo que llamas tu vida, es un ejercicio de ese trabajo mental, de ese pensar. Entonces tú no puedes evitar ser creativa todo el tiempo. Todo el tiempo estás generando realidad, sea que estés consciente de ello o no. Entonces, mm, el libro básicamente ahí te está la lleva... clave. ¿Mm? Y ¿Cómo? ahí está la clave. Oh, claro, en reconocer que si tú eres el generador de esta realidad, entonces tienes más injerencia sobre lo que te está pasando de lo que piensas. Pues todo el tiempo estás señalando al karma y a tu mamá y a todo el mundo, pero nunca decimos soy yo el que está haciendo esto. Bueno, cuando llegas al conocimiento de ese poder que hay en tu pensar y empiezas a conectar los puntos, ¿no? Esto pasó porque yo estuve concentrado de esta manera. Y esto pasó porque yo me mantuve emocionado por tanto tiempo acerca de tal cosa. Y si soy yo el generador de esto, quién sabe, yo pudiera cambiar esta situación. Eh, por ejemplo, lo que te decía del perdón, que es clave, ¿no? Casi como Sí. resumir mi libro en eso. Mm. Te cuento, una ocasión, una amiga me invitó a su cumpleaños en un restaurante de sushi aquí en el centro de Los Ángeles. A mí no me gusta el centro porque las señales de tránsito están en diferentes direcciones, una calle que parece que era para la derecha y para la izquierda, hay policías por todos lados, entonces dije, no me gusta. Uno se queda atorado ahí por horas a veces. Pero es una amiga, entonces dije, vamos a ir a su cumpleaños, vamos a saludar. Entonces, pero en mi mente, que la dejé fluir sin control, mi mente decía, pero es el centro de Los Ángeles, hay demasiado tráfico, hay policías, ¿y qué pasa si el GPS no te guía bien y te pierdes? ¿Y qué pasa si tienes que llamar a tu amiga y te ve un policía, te van a poner un ticket y después vas a tener que pagar y se armó toda la pelota esta? Y yo dije, bueno, igual voy a ir. Y me fui.
Y obviamente cuando llegué al centro de Los Ángeles me perdí, el GPS no me daba la dirección, en ese momento suena el teléfono y yo voy a responder, era mi amiga que me quería dar direcciones y el policía con su motocicleta se acerca, golpea la ventana y me dice, párese para allá. Entonces yo me paro y claro, el policía me pide, ¿no? De licencia, registración, prueba de seguro, ya le doy todo y él se va a escribir su boleta atrás, apuntando la placa del auto y todo. Pero mientras él estaba haciendo eso, yo estaba acordándome, ¿quién generó esta realidad? No, fui yo, me acuerdo cuando pensé paso por paso todo lo que iba a ocurrir. Si esto es cierto, entonces la realidad solo existe en mi mente, no existe aquí afuera. Por lo tanto, bastaría que yo pensara algo diferente para que esto cambiara. Así que lo que hice es, en ese momento, y mientras el policía estaba escribiendo la boleta atrás, me perdono por pensar que el ticket va a ser demasiado caro, confío en que va a estar dentro de mi capacidad, me perdono por el miedo que siento de los policías, me perdono por pensar que no voy a llegar al cumpleaños de mi amiga, me perdono por haber juzgado al tráfico de Los Ángeles, me perdono por esto, me perdono por lo otro, confío en que todo se va a arreglar, todo va a estar bien. Y cada pensamiento de duda que tuve lo cambié en ese momento, me perdono por esto, confío en esto otro. Después de hacer esta limpieza por varios minutos, llegó un momento en el que sentí una paz, como que está hecho. Solté. Y en ese momento el policía se me acerca y me dice, oiga, ¿por qué estaba manejando con el celular en la oreja? Le digo, es que voy al cumpleaños de una amiga en un restaurante y ella me estaba llamando para darme las direcciones, el GPS no me funcionó. Y me dice, ¿cómo se llama el restaurante? Y le dije el nombre. Y me dice, está bien, me dice, solamente le voy a dar una advertencia. Tome sus cosas. Se subió a la moto y me dijo, sigan. Y me llevó al restaurante que estaba ahí como a 3 bloques. Entonces, cuando tú cambias la manera como miras al mundo, el mundo que miras cambia, decía el doctor Wayne Dyer, y es absolutamente cierto. El Exacto. mundo está en tus pensamientos. Cambia tus pensamientos y el mundo que ves se va a modificar. Literalmente. Literalmente se va a modificar. Por eso Y es... ahí hay dos, sí, yo comprendo, lo comprendo y creo que todos los que están aquí lo comprenden. Ahora, ¿cuál es la fusión? Pensamiento-verbo. Uh-huh. Claro, Porque hablas claramente, ¿no? del poder del Ahí lo verbo, de la tenemos. acción. Uh-huh. Te lo dejo a Sí, ti. sí lo creo, sí creo que hay un poder en el verbo, um, pero sigo dando más injerencia al pensamiento. O sea, Bien. no dudo de que el verbo modifica, de hecho es vibración, la vibración ya hemos visto cómo impacta en nuestro entorno. Es casi como Mm, dirigir conscientemente la vibración en una dirección. Pero el pensamiento también vibra y aun cuando es muy sutil en su vibración, es incluso más poderoso. Entonces, bien. hay ocasiones en las que yo trabajo solamente con pensamiento. Por ejemplo, si estoy en conflicto con alguien, yo visualizo a esa persona y empiezo a bendecirla. Que te vaya bien, que estés contenta, que estés feliz, que estés saludable, que duermas bonito, que tengas sueños lindos, que seas abundante, que te llegues. Y mi mente egoica dice, no, que le vaya mal, y yo sigo bendiciendo. Que le vaya bien, que esté contenta, y que donde vaya sea bien recibida, y que te apoyen, y que así, ya sea. Y mi mente trata de resistir, pero yo sigo bendiciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que siento paz. Cuando ya siento paz, cuando el ego se cayó, ahí está hecho. Mi pensamiento ha tocado a la mente de la otra persona. Y entonces ya puedo soltar. Y al ratito la otra Ah, persona me llama y conversamos y estamos en paz y todo está tranquilo. claro, claro. Bueno, es interesantísimo también, porque aquí faltaría alguna pata, que algunas corrientes lo dicen, esto de decirlo, o por decir, lo bendigo, aunque no lo sienta. ¿Cómo sería eso? Lo ¿No? bendigo hasta que lo sienta. Ok, Claro. Al principio no lo vas a clarísimo. sentir. Al principio parece una mentira. Pero tú tienes que persistir y persistir y persistir. ¿Por qué? Porque la unidad es la verdad. La unidad de todos los seres es la verdad. Y si tú persistes en acercarte a la verdad, al final la vas a tocar. Pero si tú sigues en separación y en maldecir y esto, estás todavía en la ilusión de que estamos separados. Y esa es la mentira. En realidad no estamos separados. Claro, claro. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Qué estás ofreciendo actualmente? Yo sé que tienes muchísimo para... Mira, hay algo que me gustaría también, que la gente pueda entrar a tu página, porque hay algo que pueden acceder, aquellos que por primera vez están interactuando con esto, a lo que es TAT, ¿no? Que es una herramienta que tú ofreces como obsequio. Sí, bueno, en los videos de YouTube van a encontrar muchas de las herramientas que comparto. Hay un canal de espiritualidad que lleva mi nombre, Enrique Villanueva. Sí,
Ahora, si quieren buscar ayuda en relación al trastorno de ansiedad directamente, entonces tienen que ir al otro canal que se llama La ansiedad me tiene miedo. Sí, es un nombre medio pomposo, pero es un entrenamiento que la gente recibe a través de ese canal para liberarse del trastorno de ansiedad y literalmente sanan. Si me quieren buscar en Facebook o en Instagram, con mi nombre, Enrique Villanueva, y le ponen al final CHT, Enrique Villanueva CHT. CHT. Uh -huh. ¿Te tendremos aquí, en Buenos Aires, en algún momento? Yo espero que sí. Me gustaría que el próximo año ya pudiera empezar a hacer viajes. Estoy pensando que iniciaría por México, destinos cercanos, pero sí me interesa. He recibido invitaciones para España, para Portugal, para Costa Rica, Panamá, Argentina. Muchos amigos me han invitado también de Venezuela. Ya se van a dar las oportunidades. Yo digo que desde el próximo año empiezo a viajar un poco, pero para eso tengo que dejar un poco a los clientes también. Entonces, ando organizándome a ver cómo puedo hacer eso. Serás bienvenido a este espacio de conciencia elevada. Mira, y para cerrar, quiero agradecer a tu equipo de trabajo. Sinceramente, tienes un equipo hermoso que siempre Gracias. colabora contigo y que ha dado la posibilidad que nos conectemos. Yo estaba muy interesada en tener tu palabra para este espacio. Muchas personas también. Me gusta a mí cuando muchos terapeutas se conectan, o cuando ya van sabiendo que qué invitado viene, me dice, ay, qué bueno, ay, qué lindo, esto a mí me llena de gratitud también. Y quiero saber, para Enrique Villanueva, ¿es el momento adecuado para? Para despertar, siempre. Uh -huh. Y aquí en Argentina, en un breve tiempo ya iríamos a dormir. ¿Cómo nos podemos ir a dormir hoy? ¿Con qué pensamiento, Enrique? Y mira, yo los invito a despertar y ustedes se van a dormir. Qué curioso. Pero aquí me viene a la memoria una frase del curso de milagros que dice que el verdadero descanso no viene del dormir, sino del despertar. Y para mí fue muy interesante el reflexionar en esa idea, ¿no? Porque de verdad, cuando ya vives en paz, eh, es un descanso, ¿no? Como que ya no necesitas. La otra parte es o no es, pero la ilusión no importa. Ya estás más allá de esto. Cuando vayan a dormir con la intención de despertar incluso en medio del sueño, de servirse de la comunicación que tienen ahora con el subconsciente para aclarar situaciones en sus vidas. El subconsciente es como un gigante lleno de poder al que accedes al momento de ir y entregarte al sueño. Entonces pídele, quiero resolver esta situación en mi vida, dame una pauta de por qué ruta debo seguir. Dame por favor la información que necesito acerca de esto. Entrégame la inspiración para poder yo lidiar con tal o cual situación. Y sé consistente, ¿no? Todas las noches pide lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la respuesta llegue. No va a tomar mucho y la respuesta va a llegar y tú vas a notar con claridad, eso es lo que estaba esperando ver. Eso que me entregaron en el sueño es exactamente lo que necesitaba. ¿Ya? Maravilloso cierre. Infinitas gracias por tu tiempo. El tiempo es vida para nosotros y nos has entregado un pedacito de tu vida en el día de hoy. Bueno, Infinitas gracias. a ti, Lorena, gracias por la invitación y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta la Gracias. Esté próxima. bien. Chao.